A ver, imaginen una sociedad en su mejor momento, una verdadera era dorada, ¿no? Con una expansión, una innovación y una prosperidad que nunca antes se habían visto. Pero, ¿qué pasa cuando debajo de toda esa superficie brillante, de todo ese éxito, empieza a crecer un peligro, uno silencioso, que amenaza con derrumbarlo todo desde adentro? Bueno, esa es exactamente la historia que vamos a desglosar hoy, sacada directamente de las páginas de Gelamán 3. Todo arranca con un éxodo, uno de los movimientos de gente más grandes y decisivos de su tiempo. Y no hablamos de unas cuantas familias buscando un nuevo hogar. Imaginen a miles y miles de personas dejando atrás todo lo que conocían para marchar hacia el norte. Esto no fue una simple mudanza, para nada. Fue el evento que, literalmente, redibujó el mapa de todo un continente. Entonces, la pregunta es obvia. ¿Qué fue lo que impulsó este éxodo masivo? Pues fue como una tormenta perfecta de presiones sociales y económicas. Pensemos un poco en la situación. En el sur, las tierras ya no daban para más, estaban agotadas, y la gente, vivían unos encima de otros. Además, los conflictos internos creaban una inestabilidad que no paraba. Y mientras todo eso pasaba, el norte era como un susurro, ¿no? Una promesa de tierras nuevas, de recursos frescos, de una vida totalmente diferente. Esa mezcla de desesperación y esperanza fue lo que desató una ola humana que ya nadie pudo detener. Y esto es clave, de verdad. Este movimiento no solo cambió las direcciones en un mapa, alteró por completo el equilibrio de poder, la cultura, la economía. Estaban literalmente construyendo un nuevo futuro mientras caminaban. Y claro, esa llegada al norte no fue un final. Para nada. Fue el comienzo de un auge increíble de innovación y desarrollo. La capacidad que tuvieron para adaptarse fue, de verdad, asombrosa. Llegaron a una tierra llena de madera y se convirtieron en maestros carpinteros. Y no levantaron solo unas cuantas casas, no. Construyeron ciudades enteras con sus templos y sinagogas. Crearon una red comercial que conectaba al nuevo y próspero norte con el viejo sur. Fue una verdadera explosión de ingenio. Y aquí, justo aquí es donde la historia da un giro dramático. Porque mientras la nación entera celebraba su éxito, todo lo que se veía a simple vista, una fuerza invisible y destructiva comenzaba a extenderse por debajo, amenazando los cimientos mismos de su sociedad. Resulta que el gran antagonista de esta era no era un ejército enemigo que venía de afuera, no, era un cáncer interno, el resurgimiento de los ladrones de Gadiantón, una sociedad secreta con un legado bastante oscuro y destructivo. Pero, a ver, no pensemos en delincuentes comunes. Esto era otra cosa. Eran una red, una conspiración súper organizada que operaba en las sombras. Y su objetivo era muy claro: desestabilizar al gobierno y a la sociedad para su propio beneficio, usando el caos como su principal herramienta de trabajo. Y su impacto fue devastador. El crimen se organizó a una escala que nunca antes se había visto. La política se volvió un campo minado de conspiraciones y traiciones. Y lo más peligroso, la confianza que mantenía unida a la sociedad empezó a romperse, a erosionarse. Toda esa prosperidad que se veía por fuera ocultaba una podredumbre interna muy profunda. Y aquí es donde llegamos a la gran paradoja de esta época. Porque mientras la corrupción se extendía como una plaga, algo totalmente opuesto también estaba floreciendo con una fuerza increíble. Un poderoso despertar espiritual. La sociedad estaba literalmente partida en dos. Por un lado tenías crimen organizado, inestabilidad política, división por todas partes. Y por el otro, conversiones masivas, gente con una fe renovada y una unidad entre ellos que era increíble. La nación era un campo de batalla entre estas dos fuerzas, que chocaban constantemente. Esta idea de la fuente captura a la perfección la esencia de ese despertar. Para muchísima gente, en medio de todo ese caos, la fe no era solo un consuelo, no, era una fuerza activa. Les daba esperanza, un camino claro a seguir, y funcionaba como un escudo para sus comunidades contra toda la corrupción que los rodeaba. En medio de toda esta turbulencia, de esta locura, ¿qué era lo único que estaba diseñado para perdurar, para sobrevivir a todo? La memoria de la nación. Sus registros históricos y espirituales. Para ellos, eso era el ancla cultural y moral de su civilización. Esto es de verdad impresionante. La cantidad de historia que estaban documentando era monumental. O sea, no solo estaban construyendo un futuro nuevo, sino que estaban obsesionados con preservar su pasado y su presente para las generaciones que venían después. Y eran súper exhaustivos. Lo documentaban todo.
la política, las genealogías familiares, las guerras, la fe. Para ellos, esta historia no era una simple colección de datos, era su identidad, la esencia misma de quiénes eran como pueblo. Vemos cómo esta responsabilidad sagrada se va transmitiendo de generación en generación. El Amán, el hijo del líder anterior, continúa el trabajo de forma súper meticulosa, y antes de morir se asegura de que este tesoro nacional pase a manos seguras, las de su propio hijo, Nefi. Esta continuidad era vital en una época tan, pero tan inestable. Así que el punto crucial es este. El nuevo líder, Nefi, asume el poder en una nación que es, a la vez, un milagro de prosperidad y un desastre a punto de estallar, brillante por fuera pero completamente fracturada por dentro. Y esto nos deja con una pregunta que va mucho más allá de esta historia y que resuena, y mucho, hasta nuestros días. Cuando una sociedad llega a la cima del éxito material, pero al mismo tiempo sufre una crisis moral profunda, ¿cuál de esas dos fuerzas va a determinar su destino? La respuesta es tan relevante hoy como lo fue en ese entonces.